Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar con esta última sesión que tenemos en el módulo 23. Les doy la más cordial bienvenida. Ya estamos en lo que es la última sesión de este módulo. Llegamos a lo que es la etapa final del módulo 23, donde estábamos viendo la semana de integración de saberes. Una de las partes importantes que nosotros visualizábamos durante todo el módulo era el por qué era tan importante conocer las tecnologías emergentes. ¿Qué era una tecnología emergente? ¿En qué se basan las tecnologías emergentes? Precisamente nosotros veíamos dentro del foro de debate una pregunta detonadora que nos decían, ¿por qué la tecnología es emergente? Precisamente la tecnología emerge, viene de la palabra de emerger, de surgir, de crearse, también puede ser de renacer, porque viene siendo una revolución de una tecnología que se ha puesto en marcha o de algunas nuevas que también están naciendo. Como uno de los ejemplos que podíamos visualizar, realmente nosotros podemos ver en nuestros teléfonos móviles tecnologías que vemos a la vanguardia día tras día, apps que se crean, que de repente ustedes pueden visualizar, por ejemplo, etapa beta. Ustedes pueden descargar la etapa beta o etapa de prueba para que ustedes puedan analizar. Sin embargo, ¿cuál es la parte de la estrategia de una tecnología emergente? Al principio, como precisamente emergen o surgen de una necesidad, siempre de la necesidad van a verificar realmente si la tecnología es acorde. Todas las tecnologías que nosotros visualizamos como tecnologías que son beta o que son de prueba, siempre tienen un sesgo de error. O sea, siempre tienen una cuestión que a lo mejor no va a funcionar o no tiene el 100% de funcionalidad como nosotros quisiéramos. Y esa es una parte importantísima que nosotros debemos de visualizarla. Ahora bien, cuando tenemos que las tecnologías emergentes a través de lo largo de los años ha permitido que al ser humano nos permita, por ejemplo, disminuir nuestra carga de trabajo, o sea, nos facilita el trabajo, la parte de facilitarnos también es un poco más preciso. Esto no quiere decir, como a veces veíamos en parte de autores, que sea que durante la revolución industrial o la revolución de las máquinas podría decirse que se iba a dejar de ocupar al ser humano y que esto iba a venir a sustituir el humano. Vemos una parte importantísima dentro de un análisis de la tecnología, que el humano nunca va a poder ser insustituible. Siempre vamos a requerir del capital humano para cualquier cosa, para manejar una máquina, para manejar una tecnología. A pesar de que hay tecnologías modernas que han permitido realizar experimentos a la vanguardia de partes humanas, o sea, de un prospecto, un cibernético humano, nunca va a ser igual, nunca va a tener emociones como tenemos los humanos, nunca va a tener por sus venas sangre. O sea, nosotros estamos diseñados de otra manera. La tecnología precisamente va a servir para eso, para ayudarnos a mejorar un trabajo adicional de. Ahora bien, algo que nosotros veíamos durante todas estas semanas, igual, era la importancia de cómo estructurábamos un proyecto. Lo estuvimos visualizando semana tras semana. ¿Para qué? Para llegar a una estructura acorde de un diseño web. Visualizábamos que la construcción web nos iba a permitir ya establecer nuestro proyecto como una tarjeta de presentación para tener trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es precisamente algo similar a lo que nosotros visualizamos dentro de Prepa Línea C. La herramienta didáctica, la herramienta que nosotros ocupamos para enseñanza-aprendizaje, tenemos una herramienta que es heteroflexible. ¿Qué quiere decir la palabra heteroflexible? Realmente nosotros tenemos 24 horas del día, los 7 días de la semana para poder trabajar en conjunto. O sea, no, toda la plataforma está ya estructurada para que precisamente el estudiantado pueda visualizar la información a cualquier hora, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Entonces, esta parte del tener la enseñanza-aprendizaje de esta manera permite la estructura cognitiva al estudiante aprender de diferentes ámbitos, de diferentes formas, como que la estructura, por ejemplo, de una institución, a diferencia de una plataforma de diseño o una plataforma sobre mercadotecnia, es muy distinta. Las plataformas educativas están diseñadas con el fin de que el estudiantado pueda entender o pueda absorber los conocimientos de una manera muy sencilla. Precisamente por eso está dotada de diferentes tipos de instrucciones
o diferentes herramientas que nos pueden permitir establecer una interconexión, ya sea con un asesor virtual, con un profesor en línea, porque también determinamos que hay, por ejemplo, instituciones educativas que representan maestrías que pueden tomar en distancia. A su vez, como ya han pasado por cierto proceso de aprendizaje, el ser autodidacta, el tener la opción del autoaprendizaje nos ayuda a una mejora continua. ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo, de una mejora continua dentro de la estructura o un diseño web? Que realmente nosotros vamos a conocer, vamos a determinar cómo realmente lo vamos a estructurar con el fin de poder acercarnos lo más posible a nuestro público objetivo, o qué es lo que realmente queremos buscar con ello. Digamos que Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado en el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe de contar con un diseño pensando en el usuario para comunicar. Porque precisamente cuando nosotros creamos una web utilizamos diferentes tipos de información. Utilizamos textos, utilizamos elementos multimedia, utilizamos recursos de audio, porque precisamente el conocer que diferentes personas aprenden de diferentes formas, debemos de contemplar que la construcción web debe de estar enfocada a todos los ámbitos, a poder llegar de diferentes maneras con la misma información a un usuario diferente. Hay kinestésicos, hay auditivos, hay visuales, hay diferentes formas de aprendizaje. Entonces, el diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de información. Es lo que veíamos en la sesión pasada. Realmente para que la construcción web sea idónea para un público objetivo, debe de ser navegable, debe de ser una página fácil de accesar, de que cuando toquen la URL se redireccione automáticamente a lo que ustedes están buscando, o sea, la página construida. Debe de tener interactividad. ¿La interactividad para qué nos va a servir? La interactividad nos va a servir para que nosotros coloquemos o estemos jugando con los elementos que nos presenta el autor del proyecto, el autor de la página web. Vamos a tener elementos interactivos con el que nosotros podemos divertirnos o aprender o adentrarnos más a la información. Debe de ser usable. Usable es la parte de que nosotros tengamos la opción de que al momento de tocar un vínculo, un hipervínculo, una URL externa, un botón dinámico, este sea funcional. Que al momento de yo tocarlo y desde un clic en el botón izquierdo de un mouse, sea usable, o sea, que te redireccione a la información que estás presentando. Y arquitectura de la información. Determinamos que nosotros cuando establecemos o elaboramos una construcción web, la arquitectura de la información es el establecer la información de manera acorde, de una forma piramidal, que vamos desde lo más básico hasta lo más complejo, o sea, paso por paso. No podemos poner la parte compleja al principio y ir intercalando compleja, básico, sino que tiene que ir gradualmente para que el usuario pueda comprender la temática de lo que ustedes están realizando. Además, debe de tener interacción entre audio, texto, imagen y video, que son los elementos esenciales que nosotros debemos de conocer para elaborar una construcción web. Ahora bien, la estructura web de las distintas páginas que forman un sitio está directamente relacionado tanto con la arquitectura de la información como con la correcta distribución de los contenidos. Su principal función es la de facilitar su usabilidad y mejorar el posicionamiento, que también veíamos en la sesión pasada. ¿Por qué es tan importante realmente mejorar el posicionamiento de una página web dentro de una posición SEO en cualquier navegador? Precisamente porque al ser una página tan usable, va a posicionarse de una manera en que diga, esta página sí está funcionando. Y es cuando el ojo del SEO de Google dice, es una página que tiene millones de visitas, pues vamos a colocar entre los primeros buscadores. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría si, por ejemplo, tenemos una construcción web en la que nuestra página jamás es visitada? Son aquellas páginas que pasan a estar en el número 70 y que con el paso del tiempo desaparecen de la zona de navegación. O sea,
relativamente nunca las vuelves a encontrar. Son aquellas páginas index que de repente construimos y al final terminan siendo una pérdida de tiempo. Por eso, si estás en el proceso de crear un sitio web desde cero o lo estás renovando, hay que tener en cuenta precisamente la arquitectura web. ¿Por qué es importante la estructura de contenidos web para el posicionamiento SEO? Para que un sitio web escale resultados en la Search Engine Results Page o páginas de resultados de buscadores, hay que tratar bien todos los aspectos del SEO. Y uno de los más importantes es estructurar una web correctamente por dos razones principales, que las detallamos a continuación. Uno, para ayudar a Google a entender de qué trata tu sitio web. Recordemos que cuando estamos dentro de un buscador, lo que hacemos nosotros por inicio, por cuestión de maximizar nuestra productividad, es buscar palabras clave. Yo quiero buscar a lo mejor un tema de estadística, por ejemplo, poner inferencias estadísticas. Y el sistema de Google te va a buscar lo que la mayoría de la gente ha buscado sobre inferencias estadísticas. Inferencias estadísticas educativas, inferencias estadísticas informáticas, etcétera. Entonces te la va a ir posicionando y tú puedes adentrarte a la información. Entonces, lo que hace Google es investigar o indagar sobre tu página qué es realmente, cómo a través de un título, a través de la información que nosotros empleamos. Por eso dice, una correcta estructuración web da señales a Google, que es el rey de los buscadores, con un 92.17% del mercado según StarCounter, sobre el objetivo del sitio y dónde está el contenido más relevante. Asimismo, una estructura web bien implementada ayudará a que Google encuentre indexe el contenido de un producto o servicio con más facilidad. Pues, ¿qué hace Google? Dice, bueno, yo ya sé que tu página está visitada, pero realmente, ¿qué es lo que buscan dentro de tu página? Y empieza a través de los clics, a través de los buscadores, de sus propios buscadores internos, de los ítems que nosotros tocamos o le damos clic, donde nosotros a veces agarramos y le damos seleccionar, le damos copiar y pegar. Ellos tienen esa tecnología para identificar cuáles son los textos o los temas que más están buscando dentro de esa construcción web. Y es cuando ellos hacen y dicen, no, pues ¿sabes qué? Esa es la temática principal de esta página, la vamos a colocar en el buscador. Cuando de repente tú digas, por ejemplo, concepto de administración, te va a mandar esta página porque hay un concepto de administración que a lo mejor le gustó a muchas personas y entonces empiezan a adoptar esa información. Entonces, ¿te gusta lo que estás leyendo? Suscríbete al blog. Es una forma a veces cuando nosotros encontramos lo que veíamos en la sesión pasada, que son los call to action. Realmente cómo a través de un call to action podemos atraer más gente. Dos, dice, para que el contenido propio no compita entre sí. Muchos sitios cuentan con un contenido propio muy similar, por lo que a ojos de Google están luchando entre ellos para clasificar más arriba en el buscador. Así, una buena arquitectura SEO es esencial para que Google sepa qué contenido es el más importante y que no se produzcan casos de canibalización SEO. La canibalización SEO la podemos determinar como aquellas páginas que son idénticas, tienen casi la misma información, pero empiezan a jugar con la parte de decir la competencia es mala o tiene peores cosas o empiezan a buscarle los puntos negativos de la competencia. Un ejemplo, las paqueterías. Cuando de repente vemos a ciertas paqueterías que tienen canibalización SEO, como es decir, tengo una mejor paquetería, tengo un mejor sistema de envío, y empieza la calibración SEO en el posicionamiento, es decir, yo soy mejor que tú. Pero sin embargo, ambos ofrecen el mismo servicio, la misma cantidad de días, pero ¿qué es lo que se destaca entre ellos? La búsqueda de información. Vamos, estábamos entre estafeta, entre lo que es la paquetería de Mercado Libre, por ejemplo, la paquetería de lo que es DHL y una nueva que acaba de existir que se llama J&T Express. Todas estas empresas y FedEx tienen canibalización SEO sobre una cuarta o quinta empresa. ¿Por qué? Porque como es una empresa que apenas está en posicionamiento, está en crecimiento, lo que sucede es que como cualquier empresa les empieza a pasar, a tener errores y se basan en esos errores para comérselos y decir que esa empresa en cierto momento o esa página en cierto momento va a desaparecer y va a dejar de existir dentro del navegador SEO.
La importancia de la estructura web de contenido para la experiencia de usuarios en la UX, dice, el objetivo principal de casi todos los sitios web es que el usuario sea capaz de encontrar lo que busca rápido y fácilmente, por lo que una buena navegabilidad invita al usuario a recorrer el sitio web es imprescindible. Quiere decir que por lo que vemos nosotros, el tener una buena arquitectura web, un buen justificado de lo que es la tipografía de letra, va a permitir al usuario mantenerse navegando dentro de un sistema web. Esto sucede si, por ejemplo, nosotros vemos que no hay información confiable dentro de una construcción web. Automáticamente la persona o el usuario lo que va a hacer es irse como todos, ¿no? Vamos a la parte superior derecha, tocamos en la X y cerramos y buscamos otro contenido que nos permita tener información confiable, que es lo que realmente todos buscamos. Esto aumentará la probabilidad de conseguir una conversión o un lead, suscribirse a un newsletter, completar un formulario de contacto, pedir un presupuesto, etc. Un lead dentro de la parte de mercadotecnia, es decir, la venta que puede existir. Los leaders que existen, por ejemplo, dentro de las empresas de ventas, es decir, cómo yo, gerente, voy a buscar que mi página sea la más visitada, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo tengo que buscar la forma de acercarme lo más pronto o lo más cercano posible a los usuarios para que ellos puedan conocer la información que estoy presentando. Eso va a hacer que incremente las visitas de mi página. Entonces, a su vez, va a estructurar, como les decía, estructurar el contenido de forma piramidal. Una buena y lógica organización del contenido es fundamental. Imagina la página de inicio como la cúspide de una pirámide y más abajo las categorías y subcategorías. ¿Qué es lo que nosotros debemos visualizar? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos importa mostrarle al público objetivo? ¿De qué trata nuestro proyecto? ¿Qué es lo que estamos realizando? ¿Con qué lo estamos realizando? ¿De dónde surgió la idea? Entonces, ¿cuál es una de las fases muy importantes para presentar una buena estructura piramidal? La fase uno es la fase o es el cimiento de la parte de la pirámide, es la punta máxima de la pirámide. Es decir, cómo yo construí o cómo logré llegar a esa punta. Y posteriormente voy a ir bajando hasta mostrarle los cimientos, hasta mostrarle la parte base. Entonces, todo tengo que ir mostrándoles al usuario para que pueda visualizar, mi proyecto trata sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué pretendes seguir con ese objetivo? Los específicos. ¿Hacia dónde te visualizas en un pasado, un futuro? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son las estrategias que vas a implementar? A lo mejor inventar un FODA, para determinarles cómo ustedes van a enfrentar a cualquier amenaza externa de lo que estén implementando. Dice, por ejemplo, esta web de renting para particulares tiene solo 3 categorías: renting, módulos, modelos y oficinas, que cuelgan de la home, que es la parte de inicio, con sus correspondientes subcategorías. A grandes rasgos podríamos decir que es una landing page. Sin embargo, es una construcción desde que ya tiene un menú funcional con más de 2 rubros para utilizarlos. 2. División del contenido en categorías. El contenido ha de estar bien categorizado. Por ejemplo, si tenemos una web de ventas de productos farmacéuticos, lo idóneo es que el menú aparezca en las categorías principales, por ejemplo, higiene, y las subcategorías pueden ser bucal, corporal, capilar, etc. De esa forma, el usuario puede acceder rápidamente a lo que le interesa. Para prueba, lo siguiente que vemos en la pantalla. Tenemos aquí higiene corporal, así como decíamos, ¿sí? Facial, ojos. Pues todo esto nos va a permitir tener ahora unas subcategorías más, que es lo mismo que nosotros hacemos con nuestro proyecto. Tenemos la categoría principal. ¿Cuál es, por ejemplo, mi categoría principal? La home puede ser la parte de la planeación. Ahí viene la introducción, objetivo general, objetivos específicos y metas. Ahí tengo también una opción de poner ahora una categoría que sería la parte de organización, y las subcategorías de organización, cuáles serían actividades, tareas y recursos y mi diagrama de flujo. Ahí ya tengo una subcategoría para que el público pueda entender cuál es la parte de organización de una empresa. Puede también existir otra subcategoría que sea la división del trabajo y el organigrama, para que pueda visualizar el público objetivo, cuál es el personal del que se compone su empresa, cómo es la jerarquía de comunicación, cómo es la jerarquía de mando,
con quién me puedo yo dirigir en dado caso que yo quiera aportar algo, porque relativamente el tener un proyecto social nos va a permitir a que el público objetivo o el público de afuera pueda, o la sociedad pueda influir o decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar, pero ¿con quién me dirijo? Yo no voy a ir con un colaborador para pedir información. Ah, yo tengo que ir con la jerarquía máxima. O a lo mejor la jerarquía máxima tiene una secretaria. Entonces yo primero voy a solicitar un, una reunión con el líder para, a través de la secretaria me va a dar una fecha porque a lo mejor está ocupado. Entonces todo esto me va a permitir tener la noción de cómo yo me voy a dirigir. Por ejemplo, tres, equilibrio del tamaño de las categorías. Se recomienda que las categorías estén igualadas entre sí en cuanto a tamaño. Si el tamaño de una es más que el doble de la otra, lo ideal es dividirla en dos categorías independientes. Por supuesto, hay que comprobar que la URL nueva esté bien redireccionada para la división. ¿Qué puedes hacer esto? Que tenemos otra página nueva dentro de la propia web y vamos generando páginas para poder implementar un número mayor de ítems dentro de la información. Estructura de enlaces internos. Una correcta estructura web SEO no puede entenderse sin una estructura de enlaces internos, algo que se conoce como interlinking. Las páginas de la parte superior deben de enlazar a las subpáginas y viceversa. Quiere decir que si yo en el momento que hice una subpágina y tengo mi menú, ese menú me debe de volver a regresar a la página de inicio. A este fenómeno le vamos a denominar interlinking, pues la forma de interlinear los enlaces que tenemos de la página. Tenemos la taxonomía del orden, el orden ante todo. La taxonomía, que es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, tiene la misión de facilitar la organización del contenido y la búsqueda de información, tanto por parte del usuario como parte de los buscadores. Eso se realiza en cuatro pasos muy sencillos. El primero es definir y delimitar la entidad del sitio, a dónde me estoy redireccionando. Extraer las categorías, controlar su terminología y establecer la relación entre términos y categorías. Y hay dos formas cruciales de clasificar esa información, jerarquizándola y etiquetándola, dependiendo cómo estamos empleándola. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro proyecto nosotros la estamos jerarquizando. Jerarquía del contenido en categorías y subcategorías. Aunque pueda parecer algo obvio, es necesario realizar un estudio previo del contenido que se va a introducir en el sitio para jerarquizarlo óptimamente. Un buen ejemplo es la web de Amazon, donde los productos siguen una estructura jerárquica lógica. Así lo pueden ustedes visualizar. 5.2. ¿Cómo es la estructura jerárquica lógica que nosotros realizamos? Por eso la fase les dice dentro de las instrucciones que pueden emplear información de las fases trabajadas, siempre y cuando nosotros la acoplemos a una jerarquía de información. Vamos a jerarquizar. Yo tengo la fase 1, entonces la voy a poner como primera porque lógicamente es la primera fase. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo empiezo con la fase 3 y luego voy a ocupar la fase 6? No voy a poner primeramente, como decía la sesión pasada, la fase 6 y luego la fase 3 y en un menú poner fase 1 y fase 4 juntas porque ya no hay jerarquía de información. Tienen que ir consecutivamente como se realizaron. 6. Contenido clave. Las páginas de contenido clave, Cornerstone Content, que es en inglés, son los pilares del sitio web. Por ellos deberían reflejar su misión. Por ejemplo, en el sitio web de una agencia de marketing digital, los cornerstones tendrían que ser los servicios ofrecidos que son los SEO, SEM, diseño, desarrollo, redes sociales, posición, servicio interno de medición o de marketing, diseño, desarrollo y las redes sociales. Ahora, ¿cuáles son los 5 consejos esenciales para una buena estructuración web? Como dijo el filósofo griego Heráclito de Éfeso, todo fluye, nada permanece. Por eso la estructura web debería ser dinámica. Y es que como todo en la vida, los negocios evolucionan y cambian con el paso del tiempo. Si no se tiene esto en cuenta, es posible que el sitio sea batiburrillo de páginas incoherentes. Y nosotros podemos echar un vistazo dentro de Google y ponerle páginas web que no fueron visitadas y automáticamente le va a pasar una lista de todas las páginas web se han perdido dentro del SEO de la navegación. Uno dice, elimina y redirecciona. Si hay algún producto o servicio en el sitio que ya no se ofrezca, es aconsejable eliminarlo de la página correspondiente.
No obstante, es posible que dicha página y por consiguiente el sitio esté beneficiando de algún enlace que ayude al posicionamiento. En estos casos, lo idóneo es implementar una redirección. De este modo, se debe de redirigir la URL antigua a la nueva con una redirección 301. Eso es algún error que nosotros podemos visualizar cuando entramos dentro de una construcción web. A veces les aparece error 301, oprime el siguiente link y les va a redireccionar. Por ejemplo, si es un producto, lo ideal es redirigir la URL a otro producto similar, a su categoría o como última opción a la homepage. Por consiguiente, vamos a evaluar el menú. En la forma de evaluación del menú, lo que vamos a hacer es hacer un esquema del sitio web muy útil, puesto que ahí es donde va a evaluarse realmente cuáles son las páginas adecuadas para este. Si alguna no es conveniente, tanto Google como el usuario deberían poder encontrar a través de un enlace otra página en el mapa del sitio. Ahí tenemos 3. Replantear la taxonomía, que es lo que veíamos anteriormente. La estructura web puede cambiar con el paso del tiempo, ya sea al dividir por categorías con mucho contenido o al fusionar categorías con poco. Y quiere decir que dentro de un menú tengo muchas categorías, yo puedo fusionar siempre y cuando la categoría me lo permita. 4. Comunicar los cambios a Google. Si se ha construido un sitemap que es XML de forma manual, hay que actualizarlo tras variar la estructuración de páginas web. Por supuesto, hay que enviar en el sitemap que es XML a Google Search Console para que el Google Search Console determine que ha habido cambios dentro de la construcción web. Destierra el contenido duplicado. Que un contenido esté repetido en diferentes partes del sitio no debería ser un problema para el usuario, ya que encontrará lo que busca, pero para los buscadores sí que es un problema, porque el contenido duplicado penaliza el sitio. O sea, si por ejemplo Google detecta que tu contenido tiene duplicidad de información, automáticamente Google lo que hace es penalizar a los usuarios con a veces con una multa o con quitarlos del SEO en la posición de la primera página y los va moviendo hasta que realicen o quiten información duplicada. Por ejemplo, una página de contenido de pilar sobre SEO debería complementar con otras específicas como SEO One Page o SEO Off Page o en Link Building. En resumen, la importancia de una buena arquitectura web está fuera de duda. Los usuarios se sentirán más cómodos al navegar y encontrar una forma más rápida y ágil de encontrar lo que necesitan. Además, los buscadores tendrían más clara la temática del sitio web y cuál es el contenido más relevante, lo que ayudará a un mejor posicionamiento SEO. Todo esto de las tecnologías, por ejemplo, nosotros lo podemos visualizar con todo lo que nos pasa día a día. Ustedes pueden ver en las épocas antiguas cuando, por ejemplo, la tecnología de la comunicación en base al transporte. Los primeros camiones que existían de pasajeros eran camiones que tenían unas turbinas, unos tubos en la parte de arriba, sacaban humo, o sea, contaminaban a la capa de ozono, adicional eso no contenían baños, eran muy incómodos, eran sillas como de plástico donde te tenías que sentar largas horas para viajar, los motores no eran tan sofisticados como están el día de hoy. Conforme se dan cuenta de la necesidad, van saliendo los autobuses. ¿Qué se daban cuenta que pasaba en un viaje largo? ¿O qué le sucede al ser humano en un viaje largo? Por ejemplo, tiene necesidades. Es decir, el ser humano tiene necesidades y sé que yo no puedo parar a altas horas de la tarde o la noche dentro de un bosque, dentro de un lugar donde hay montes, porque puede ser peligroso. Entonces, esto ayudó a las compañías a decir, yo le voy a implementar un plus. Y ese plus, al parecer, que si dijéramos nada, es un plus que sirve demasiado. Ponerle baños a un autobús, a lo mejor muchos a veces pueden decir, es que huele muy por dentro, pero es funcional para muchos usuarios porque debemos determinar qué es lo que visualizamos, conocer que cada persona es diferente. Puede haber personas que no lo necesiten en todo su camino, pero puede haber personas que tengan alguna enfermedad o tengan, ¿cómo se llama? Necesidades básicas como de ir a hacer del uno del dos y tengan la urgencia de asistir. Entonces, todo esto permitía a las compañías decir, ah, bueno, yo te ofrezco esto, y empezó a incrementar las ventas del producto y el servicio. Pero esto fue evolucionando más. A mayor crecimiento, era más la necesidad del ser humano.
¿Qué más ha necesitado el ser humano en cuanto a la comunicación? Bueno, retomamos la sesión, se acaban los primeros 30 minutos, nos desconectamos y nos volvemos a reconectar con la liga, por favor.